Me parece que es importante que podamos establecer algunas reflexiones respecto del proyecto que en este momento estamos tratando y que esperamos el día de hoy podamos aprobar. Y para ello creo que es bueno partir de dos objetivos que son centrales y que ayudan a ubicar qué es lo que se quiere con este proyecto en un momento de dificultad. Ya se lo ha dicho por parte del presidente de la República y por parte de las autoridades que el año 2015 es un año difícil y creo que basta con leer lo que viene pasando a nivel internacional para poder entender que es un año con dificultades. En el marco de esas dificultades, lejos de lo que eran las recomendaciones de neoliberales y de organismos multilaterales, que básicamente lo que aconsejaban era subir, por ejemplo, el IVA, o, como pasó en alguna ocasión, dejar de cobrar el impuesto a la renta e inventarse el impuesto al 1% a la circulación de capitales. Esas eran las recetas. Es decir, en momento de dificultad, lo que se buscaba era, sobre todo, castigar al pueblo con nuevos impuestos. Aquí, lejos de esas reflexiones, estamos buscando enfrentar con dos medidas. Una que es anticíclica, es decir, en momento de dificultad buscamos mantener la inversión pública, pero al mismo tiempo generar e incentivar la inversión privada, como es uno de los objetivos de este proyecto. Y el segundo objetivo, que es buscar sobre todo aquellos mecanismos a través de los cuales se generaba evasión, fraude fiscal, para corregirlos. Obviamente, estos mecanismos no son opciones de los empleados públicos, de los empleados privados, sino sobre todo de las personas con mayor renta. Las personas que tienen mayor renta son las que precisamente realizan este tipo de acciones para no contribuir con su obligación de pagar los impuestos y de esa manera contribuir a la sociedad ecuatoriana. De tal manera que es importante partir de esto porque nos permite explicar mejor algunos de los temas que están en discusión. Se ha planteado, por ejemplo, uno de los temas que aquí se ha señalado es que el gravar las utilidades de la enajenación de la venta de acciones va a desincentivar el mercado bursátil, va a desincentivar en general al Ecuador como un país de inversión. ¿Qué es lo importante decir esto? Precisamente la democratización y el concepto de democratización que nosotros tenemos es en que podamos gravar las ganancias del capital, porque se grava, porque está grabado, porque todos aquellos que tenemos un empleo fijo, quienes somos servidores públicos o privados, pagamos impuesto. ¿Cuál es? Para responder a aquella preocupación que existía, que estamos perjudicando a los pequeños accionistas, a las familias que por mecanismos de ahorro compran 1, 2, 3 acciones en alguna empresa. Estas familias o esa persona no pagará impuesto si no llega por lo menos a la fracción básica. Si es que no llega a esa fracción básica, no pagará impuesto. Y luego hay que establecer además las deducciones. Y luego porcentualmente se va pagando el impuesto a la renta. Por lo tanto, de ninguna forma constituye un castigo para aquellos pequeños inversionistas que dicen que compran 1, 2 acciones en alguna empresa. Si es que esa persona no llega a la fracción básica, estará exenta del pago del impuesto a la renta. Esto es sobre todo y parte de un concepto. Lo que logra una empresa no solo es fruto de la acción de sus accionistas, de sus ejecutivos, sino también es porque hay unas condiciones sociales que permiten también que esa empresa pueda desarrollarse. Esto es importante que comprendamos. Y podemos mirar casos de empresas que se vendieron a una transnacional en 300 millones, pagando cero de impuesto, como si lo que esa empresa generó fue únicamente obra o producto de la acción de sus ejecutivos, sin entender que hay un contexto social que aporta también para la consolidación de esa empresa. Eso es básicamente lo que se está haciendo. Entonces, más bien, es tener claro un concepto de democratización y de corresponsabilidad
de corresponsabilidad. ¿Con quién? Con la sociedad, no con el Estado, sino con la sociedad ecuatoriana. Un segundo elemento, y yo le pido, compañero presidente, a pedido del legislador de Creo que intervino, nosotros en la comisión, pero le pido que aceptemos esa propuesta, compañero presidente, porque nosotros en la comisión retiramos precisamente lo que tenía que ver con poder definir productos nocivos. Nosotros retiramos y dejamos que efectivamente sea en el reglamento que se establezcan cuáles son aquellos gastos que están sujetos o no a deducción. Pero ahora hay preocupación, por lo tanto yo le pido que efectivamente pongamos y coloquemos lo que en la comisión habíamos retirado, es decir, que no podrán deducirse los costos y gastos por promoción y publicidad de que comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado. Como eso ha habido preocupación, pongamos para que efectivamente pueda constar, no con la definición de nocivos, pero sí de hiperpreparados. Eso nosotros sacamos, creíamos que no era conveniente. Ya que ha existido preocupación, coloquemos. Este es mi planteamiento, por lo menos, compañero presidente. Un tercer elemento que quisiera reflexionar es también sobre el tema de incentivos. Obviamente nosotros buscamos y propendemos la inversión, pero esta inversión, como se decía en el debate anterior, no puede ser a cualquier costo. No puede ser con flexibilización laboral, no puede ser con reconocimiento sin reconocer derechos sociales, ni tampoco estándares ambientales. Estamos utilizando uno de los mecanismos que tenemos, quizá el único que tenemos, para poder establecer también una política económica coherente, que es la política tributaria. Pero cuando hablamos de incentivos, pensemos que esos incentivos a alguien le cuestan al Estado. En un momento en que tenemos dificultades, esos incentivos cuestan. Por lo tanto, los incentivos que a alguien damos, alguien tiene que ponerlos. En este caso, todos, el conjunto de todos, el Estado y la sociedad ecuatoriana tienen que establecer esos incentivos. Entonces, creo que en esto es importante tener responsabilidad respecto de lo que planteamos. Por ejemplo, aquí se ha señalado que habría que establecer, no sobre los incentivos, no respecto de 100 millones, sino de 50. ¿Saben lo que eso significa como impacto fiscal? En este momento, ahora tienen 437 empresas, tienen activos superiores a los 50 millones. En el año 2013, esas 437 empresas que tenían activos superiores a los 50 millones significaron el 48% de la recaudación. Entonces, cuando estamos generando y hablando alegremente de que hay que bajar los montos, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? O cuando se plantea que haya estabilidad tributaria para todos, estamos renunciando a una política de redistribución, de que paguen impuestos a aquellos que tienen que hacerlo. Esto no es corresponsable con la situación del país. Por lo tanto, lo que estamos buscando es incentivos en todos los niveles, pero también con ciertos requisitos. Estabilidad tributaria para unos, exoneración de impuestos por pago de 10 años para otros, para aquellos que sobre todo pueden hacer inversiones intensivas en capital. Pero también hay otro tipo de incentivos, incluso para las sociedades que existían antes de la vigencia del Código de la Producción. Ahora se están generando incentivos. Para las microempresas, para las pequeñas empresas, para las empresas de la economía popular solidaria, se están generando incentivos. Todo eso estamos haciendo. También el sector bananero, se están generando incentivos que permitan precisamente beneficiar a los productores, pero obviamente en el marco de lo que es también la situación del país. De tal forma que aquí no podemos tener una actitud insolidaria de plantear incentivos que busquen beneficiar a las personas con mayor renta, sacrificando al conjunto del país. Eso también es importante decirlo de manera muy clara. Respecto de los temas de las personas adultos mayores y las personas con discapacidad, aquí, y si toca hacer más precisiones, las hacemos. Pero, ¿qué es lo que estamos señalando? Buscando que todo aquello que sea para uso personal se devuelva. Lo mismo para las personas adultos mayores, se devuelva. Si alguien compra una computadora, eso es uso personal, pero si compra 50 ya no es uso personal, pues.
y cosas de esas hemos tenido efectivamente que enfrentar, de tal forma que de ninguna manera se elimina la devolución del IVA, ni para los adultos mayores, ni tampoco para las personas con discapacidad. Lo que se hace es adecuadamente establecer sobre mecanismos para evitar que se maluse este beneficio que está en la ley. Creo que también es absolutamente pertinente asumir lo que aquí se ha señalado respecto de buscar la eficiencia energética. Creo que eso no es bueno para el gobierno, eso es bueno para el país, para el Estado. Esa debe ser una política de Estado, que nos beneficia al conjunto de ecuatorianos. Estas son algunas de las propuestas que están planteadas y, como vuelvo a señalar, nosotros estamos con esto demostrando que hay sobre todo coherencia con lo que decimos. En momentos de dificultad buscamos afectar a aquellos que irresponsablemente evaden su responsabilidad y en cambio de ninguna forma perjudicar al pueblo ecuatoriano. Eso es coherencia precisamente con lo que proponemos y le hemos planteado al país. Gracias.